el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, por Wilix Arcaya en la gerencia de producción. En producción está Kenyer Jaramillo, en los controles Ian Bururú Martínez y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, así como quienes lo hacen a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, a quienes nos ven también gracias a la señal aliada de BPI, Venezolanos por la Información, y quienes en diferido nos sintonizan también a través de lacavilla.com. Hoy está con nosotros uno de esos invitados con los que siempre es grato conversar, dada la profundidad a la que llegamos en las discusiones, en los debates, en los intercambios que hacemos con el profesor Samuel Hurtado. Samuel Hurtado es doctor en antropología, docente del doctorado de antropología de la Universidad Central de Venezuela, y Daniel está aquí con nosotros ya para arrancar este programa. Cosa que nos complace porque el profesor Samuel Hurtado ha sido uno de los invitados que hemos tenido de forma frecuente este año para tratar diversos temas. Este año, el año pasado también. Pero hay algo que está ocurriendo porque quizá a veces, estimado Samuel, y te damos las buenas tardes y te agradecemos por estar acá con nosotros. Gracias. Hay una propensión quizá que ocurrirá en todos los países de ver los fenómenos nacionales como únicos, como si en realidad no estuviésemos hablando de fenómenos globales. En este momento estamos viendo en el mundo y durante este año hemos visto fenómenos desde Brasil hasta Francia, pasando por Alemania y España y por Argentina, por Chile, en Venezuela, en distintas partes del mundo. Hay una especie de búsqueda de definiciones ideológicas que muchas veces son traídas por los cabellos. De tal manera que el que está a la izquierda, y sobre todo cuando está gobernando, califica a todos los que se le oponen de ser de derecha e inclusive de ultraderecha, de extrema derecha, y de que a su derecha lo que hay es una pared. Entonces, el asunto hoy, Samuel, es que intentemos revisar esto, porque ¿por qué hay esa necesidad hoy de tanta gente en Venezuela y en otras partes del mundo de definirse como algo desde el punto de vista ideológico, de decir yo soy liberal, y otro decir no, yo soy bolivariano, y no, yo soy y tú no solamente se definen, sino que definen al otro, yo soy socialista y tú eres de la extrema derecha? ¿Qué está pasando en el mundo con esas definiciones, Samuel? Bueno, pues una falta de indefinición que existe y que por lo tanto cada cual quiere ponerse su precinto, su marca, porque le falta contenido interno, le falta contenido de definición de la acción. No se precisa eso y entonces permanentemente nos ponemos una caparazón para decir lo que somos, cuando eso de repente dista mucho de lo que hacemos y de lo que significamos aún con la acción. Y eso es lo que ocurre hoy día en el mundo de hoy. Un mundo del consumo, por una parte, pero tanto de derechas como de izquierdas. Aquí todo el mundo está metido en la manguangua, como decimos en Venezuela. Y entonces, a veces los de izquierdas se quieren justificar más porque tratan de soportarse sobre ideologías precisamente de pobrezas y de rescate de desahuciados, cuando ellos al final terminan por desahuciar y empobrecer a todo el mundo con ocasión de eso. Entonces,
Los problemas tienen distintos niveles. El nivel personal, yo una vez te escuché a ti en la radio de alguien que te objetó que en Venezuela ellos no eran así, y tú le planteabas a nivel colectivo, a nivel nacional. Por supuesto que no todos somos así, pero resulta que todos vamos en el mismo barco y si se hunde el barco todos nos vamos a pique. Entonces, una cosa es el nivel personal, individual, y otra cosa es el nivel de la sociedad, del significado que tiene un colectivo. Y además todavía el significado que tiene ese problema a nivel mundial. Ahora, Samuel, fíjate, hay gente que ha dicho que, por ejemplo, el tiempo que vivimos es el tiempo de la posmodernidad. Y en la posmodernidad se dice que hay como un redescubrimiento de la subjetividad, es decir, que todo el mundo importa y todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo es distinto de todo el mundo. Y donde justamente las ideologías que vienen como preempacadas, que vienen como compartimientos estancos, donde tú tienes una derecha muy clara que te enarbola determinados valores, por ejemplo, de estatismo, de primacía del colectivo sobre el individuo y todo lo demás, y una derecha que supuestamente reafirma lo contrario, es decir, de la primacía del individuo y de más bien la desaparición o descentralización del Estado. Ya eso comienza a desdibujarse y hay un espacio para que cada quien emerja y plantee cosas que deben ser tomadas en cuenta. Además, eso es lo que plantean los posmodernos, que no tienen nada que ver con lo que ya conocimos. Hay además gente que plantea que el capitalismo como tal va a sufrir o va a experimentar transformaciones. Va a haber nuevas cadenas de montaje donde el trabajo va a ser casi que trabajo robótico por computadora. Una cantidad de dilemas que nos llevan como a derrumbar ese mundo que conocimos. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que esa discusión en Venezuela como que no estamos ni en el estado de la premodernidad. Nosotros estamos en Venezuela, yo creo que en un estado como feudal, ¿no? Todavía. Feudal. O quizá de herencia monárquica. Estamos atrasadísimos, ¿no, Samuel? Sí, bueno, yo ayer pensaba en un problema que teníamos, ¿no? Que todavía estamos en Venezuela en un estado de preindios. ¿Y cómo es ese estado? Ni siquiera en tiempos de Guaycaipuro, sino mucho antes que Guaycaipuro. Culturas primarias. ¿Por qué? Porque estamos en un estado muy primario, muy en términos psicológicos de lo que a mí me da la gana, en un primitivismo individual primitivo. Uh-huh. Y eso es lo que, diríamos, es un gran obstáculo para conseguir los acuerdos colectivos de la sociedad, para hacer sociedad. Y entonces, si no tenemos sociedad, no hay modo de solucionar los problemas. Cuando decía el otro día Washington Post que Venezuela es una gran tragedia, que nada de amenaza terrorista. Es una gran tragedia porque también se mete ahí la amenaza terrorista y en la amenaza terrorista se añade la tragedia. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es esa tragedia en Venezuela? Nuestra tremenda regresión. En América Latina uh-huh. todo movimiento social es regresivo y en Venezuela mucho más todavía. Es decir, que estamos luchando para ir para atrás en vez de mirar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la cuestión bíblica, por ejemplo? Uh-huh. Cuando el pecado era de todos y llegó un momento que evolucionó la cosa y dice, bueno, cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Crece la subjetividad en términos colectivos, pero en el tiempo de ultramodernidad, uh-huh. en la ultra, no la post, sino la ultramodernidad, uh-huh. hay que congeniar, hay que administrarse bien entre lo colectivo y lo privado, entre lo individual y lo colectivo. Es la única forma, diríamos, de salir garantes. Entonces, en Venezuela no tenemos nada de sociedad y entonces el colectivo aparece como que nunca va a ser responsable de nada. Pero el individuo tampoco lo es. Claro, ni el colectivo ni el individuo son responsables de nada. Uh-huh. Entonces, estamos precisamente al garete, en la desorientación total que nos lo proporciona, ¿sabes quién? Nuestra etnicidad, nuestra cultura. Uh-huh. Y esa cultura procede de nuestras etnias caribe, arahuaca, guayquerí, ¿no? En confluencia precisamente con cuando llegaron los españoles que también traían su propio desorden. Y entonces aquí se formó una mezcolanza de desorden
que se produjo una tremenda cultura nacional que yo califico como concepto de matrisocialidad. Es decir, la madre es un poco responsable de todo esto, pero no la madre, es la figura de la madre. No es mi madre, Isabel, pero tampoco es la cultura. Es diríamos, en el bochinche o en el complejo cultural en que nos ha metido esta deriva cultural, transculturizada, por cierto, ¿no? Y ese complejo hay que solucionarlo, porque si no, cada vez estamos más entrampados. Cuando yo digo complejo es que cuando decimos una cosa no tiene nada que ver con otra. El otro día, por ejemplo, en la clase, pues, me vino otra vez otro ejemplo de ese complejo. Nosotros los venezolanos creemos que somos muy inventores, inventamos cosas, ¿no? Y en ese sentido somos emprendedores, ¿no? Ok. Pero resulta que salió allá en la discusión de que en vez de emprendedores o de invención, somos eso porque somos improvisadores. Entonces, cuando yo analizo este modelo de improvisadores y de invenciones, resulta que somos inventores cuando tenemos suerte, y somos emprendedores o somos improvisadores cuando no tenemos suerte. Pero media en todo eso la ausencia del trabajo. Es más la fortuna, ¿no? La mala fortuna es porque somos improvisadores. No, pero que digo yo que la fortuna es lo que juega un papel más determinante. Claro, la suerte, la fortuna. Entonces, ahí está el meollo de saber analizar nuestros modelos analíticos a nivel social de la acción. Pero eso me lo proporciona la entrada antropológica, que es fundamental. Sin antropología no se logra entender para nada la sociología en Venezuela. Y por eso los sociólogos se quedan en la luna cuando dicen, bueno, pero si la gente está tan mal y sin embargo sigue creyendo en este modelo político. Porque hay tantos seguidores del chavismo todavía, muchos. Estamos pasando lo mal. Quizá no del chavismo, pero de esa visión de que el Estado es un Estado mágico, ¿no? Que proporciona todo y que tiene que seguir dando y dando y yo dando. Acabo de poner en el blog del País de la Vergüenza Malograda, ¿no? Un dato de Luis Vicente León. El 15% es el que trabaja en Venezuela, trabajo productivo. Y el 85%, tú te imaginas, el 85% está esperando manguango del Estado. Dice que debe recibir, vivir del Estado, todas esas cosas. Entonces, ¿a dónde vamos con esa situación? No tenemos bien planteado el país. Sí, sin duda. Tenemos Samuel, debemos hacer un corte, pero hay algo importante en todo esto cuando hemos hecho, porque quizá contigo hemos conversado mucho y siempre nos quedamos a medias en la revisión de lo que es el ser venezolano. Pero creo que ha habido algunos temas que durante este año han sido fundamentales para o sea, como que nos hemos puesto frente al espejo. Y esos dos temas yo creo que es interesante que los revisemos. Uno es la cantidad de gente que, aunque no lo digan, toda su actuación política está relacionada con sus ganas de ser presidente. O sea, aquí hay más candidatos a presidente, o sea, pero es una cosa por día que salen, ¿no? Ese es uno de los problemas. Y el otro es el grave asunto de la corrupción que tenemos en Venezuela, que prácticamente ha convertido el hecho de hablar de la corrupción en un pecado. O sea, si tú hablas de la corrupción, si alguien es chavista y habla de la corrupción en el chavismo, es un traidor a la revolución. Y si alguien es antichavista y habla de la corrupción en el seno de la oposición, oye, está restando, no está sumando. Al regreso del corte comercial quisiéramos conversar de cosas como esa. Seguimos en esta interesante conversación con el profesor Samuel Hurtado. Ya regresamos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore de la Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa.
Con la Ran Burger, el sapore de la nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il sapore de la nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y así nos va. Hay dos problemas centrales que planteaba Daniel Lara antes de irnos al corte en esta oportunidad con nuestro invitado Samuel Hurtado. Y uno de ellos es la aspiración presidencial permanente en muchos de los dirigentes de la élite política de este país. Hay unos que creen que van a llegar a presidente, bueno, de buenas a primeras. Y aunque estamos en tiempo de eso, ¿no? Hay muchos llegando a presidente en América Latina de la nada. Lo que llaman fenómenos outsiders. Hay gente que le llama antipolítico. A mí no me gusta usar ese término porque definir la antipolítica es como un poco complejo, pero bueno. Eso por una parte. Y lo otro es esa especie de prurito que existe cuando se trata de aludir a los manejos administrativos pulcros, cuando se ejerce la función pública. Es decir, no ser corrupto. Ser corrupto en Venezuela parece que es más fácil que no serlo. Samuel, ¿a qué se debe lo primero, por ejemplo, esa exacerbación de la cultura presidencialista en Venezuela? Es que, claro, siempre hemos sido así. Desde Bolívar parece que siempre hemos sido así. ¿Nos viene acaso de querer reeditar en versión 2.0 o 3.0 o 4.0 la monarquía española? También eso lo heredamos desde allí. Es que queremos el cetro y la corona siempre. Bueno, acuérdense que en Venezuela se dice que todos los niños los acunan con el himno nacional, ¿no? Uh-huh. Así es correcto. Y entonces eso ya le da, en esa primera socialización, casi como desde el vientre materno, de que todo el mundo puede ser presidente de la República, bueno, pues tomar la bandera. Uh-huh. Y hay una confluencia realmente del estado patrimonial, sí, del rey, uh-huh, que en definitiva pues nos dejó huérfanos cuando nos independizamos de él. Así es. Y bueno, tuvimos que meternos en el tren de venida, que era en ese caso la figura de Bolívar, y hacerlo el padre de la patria. Así. Pero en definitiva, como dice Madariaga, los libertadores son los que siguen a los conquistadores, ¿no? Pero ahí, y esto viene bien un poco para Pilar Rodríguez, que me acaba de escribir y yo le acabo de responder con eso de la guerra-muerte, uh-huh, y el Edipo. Uh-huh. Que cuando llegaron los conquistadores y los canarios y los siguientes, ¿no? Uh-huh. No llegaron a un vacío de territorio. Llegaron a insertarse en sociedades preexistentes, como eran los caribes, en su lucha tremenda con los arahuacos y con los guayqueríes y demás tribus que ya estaban aquí presentes. Y por supuesto se vinieron a insertar en esas sociedades, que eran mucho más numerosas y estaban en su propio territorio. Y los otros venían como de outsider y de alguna forma tenían que acomodarse a la situación. Entonces ahí hubo una confluencia cultural entre ese rol del estado patrimonial, que era el rey, y el cacique.
El cacique, cuando llegan los españoles, como decían que llegaron los españoles, nos descubrieron porque tuvimos que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué confluencia hay? Que el cacique se convirtió en un mandamás, no el cacique de la tribu que tenía que consultar y hacer el acuerdo con todos los miembros de la tribu. Cuando llega la sociedad compleja, ya viene el mandamás y por lo tanto el gran cacique que está por sobre todos los demás, que es el rey en ese caso sentido. Pero sigue funcionando el cacique, ¿no? De fondo. Entonces, en Venezuela todos somos caciques y pocos indios. Es el famoso dicho. El famoso dicho, Sí. y eso es verdad, porque cada venezolano cree que es dueño total del país. Y claro, cuando llegas a tener esa circunstancia con Miraflores adelante, bueno, pues exactamente, Guzmán Blanco era el dueño del país. Gómez. Bueno, Gómez, bueno, pues... Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, todos. Carlos todos. Andrés Pérez. Pero aún los de la democracia, como dice Ramón J. Velázquez, también todos fueron gomeros. Sí, claro. Gomeros de Juan Vicente Gómez, no de la Gomera. Bueno, con atenuantes, pero estaba esa... Pero era no de la Gomera, allá en Canarias. No, de Gómez. Eran todos gomeros. Eran por la cuestión presidencialista. ¿No? Aquí no hay O sea, que separación. no es que nos los dejó Bolívar, es que viene de Viene nuestra de- herencia española confluyendo con las culturas preexistentes, las Con la culturas cultura aborígenes. persistencia que eran caribes. Así Y es. fundamentalmente caribes. Y no tanto los españoles, sino porque al fin y al cabo lo español tuvo que reciclarse aquí. Claro. Insertarse. No vinieron a un vacío. Y tuvieron que acomodarse no solamente a comer frutos de aquí, sino a la gente de aquí. Y por lo tanto los frutos, la comida, todo viene a ser Caribe o Arahuaco, depende del sitio de Venezuela. Y lo otro, Samuel, antes de darte la palabra, Daniel, en la corrupción, tenemos prurito Pero para antes, discutir. antes de hablar de la corrupción, es que quería ahondar un poco más en eso, Neomar, y discúlpeme la interrupción, porque no es solamente que hay una cantidad de gente que siempre actúa como si estuviese a punto de ponerse la banda presidencial, Samuel, Ajá. sino que también cualquier venezolano, lo voy a decir en el caso personal, cada vez que uno en este programa dice algo que a alguien le parece bueno, entonces dice, ay, qué bueno habla Neomar. Neomar debería ser el próximo presidente. Sí. O sea, nosotros nos las pasamos buscando siempre un presidente, como si esa maldición que puso el historiador y cineasta Luis Alberto Lamata en boca de José Tomás Bóves en su película Bóves, donde decía, Taita Bóves, donde decía Bóves al ser asesinado, yo te condeno, pueblo venezolano, a ir toda tu vida persiguiendo el caballo de un taita, y así irás de taita en taita. Palabra más, palabra menos. ¿Será que el venezolano de verdad tiene esa maldición encima, que nos la pasamos buscando quién va a ser el próximo taita? Claro, exactamente. Eso es cuando uno hace investigación. Yo hacía investigación en Paria o en los Andes o tal. Tú no hablabas de los años, de los días y todas esas cosas. Hablaban por los periodos presidenciales. Hablaban del gobierno de tal o de gobierno cual. de tal, de Carlos Andrés Pérez o de Lucinchi o de Caldera y tal. Ellos los medían en términos de los taitas. Y seguramente decían, ese sí era un presidente. Claro. Entonces, una vez en clase, por cierto, el que está presente aquí, Miguel Palau, me dijo, era lo mismo Chávez o Maduro que Ramos Ayub, que todos son caciques. Claro que todos son caciques. Lo que pasa es que la diferencia es que con uno se podía vivir un poco mejor, un poco a gusto, y con el otro no se puede vivir a gusto. Pero todos manejan esa cuestión. Y es más, el asunto es del fondo cultural. Es decir, todo el mundo estamos esperando eso, que se porte así. Por eso cuando tú estás en una reunión y hablas bonito y están de acuerdo... Debería ser presidente. Debería ser presidente y te convocamos a ser presidente. ¿Pero para qué? Para que tú le hagas el trabajo de ellos, le soluciones los problemas a ellos. Para que tú conduzcas el Estado y repartas mejor. Y repartas también, exactamente. y repartas ¿Para qué? solucionando. Porque, no fíjate, solamente eso, sino que como eres mi amigo, cuando ganes me pongas en la buena. En la que claro, hay. claro. Yo, ¿quién decía eso? No me acuerdo quién era el que me decía que una vez... No me des, sino ponme donde hay. Una vez, ¿quién fue el personaje? No me acuerdo yo ahora quién fue. Bueno, fue un ilustre. Bueno, un ilustre que decía, a Lucinchi, por cierto, no a Lucinchi o a la anterior, al que era de Guayana, a Leoni. A Leoni. Llegas a Ciudad Bolívar o a Puerto Ordaz y tal,
tú a mí no me des nada. Yo lo que necesito es, cuando vayas paseando por Ciudad Bolívar o tal, yo estar pegado junto a ti, para que me vean que yo estoy en la manguangua, que yo estoy en algo tal. Mira, y empezó a salirle trabajos y cosas impresionantes. Mira, ese estar en la manguangua... La gracia social, como ves, ¿no? ¿Cómo se pega? Ese estar en la manguangua es estar en el poder, permite acceder a cosas que estando fuera de él no tendrías acceso a él. Claro. Entonces, esa es la corrupción. Esa es. ¿Y por qué, a pesar de que estamos en un país petrolero, un estado rentista que se presta tanto a la corrupción, hay tan poca resistencia o es tan elástica la moral a la hora de discutir la corrupción? Y digo tan elástica porque, por ejemplo, con el chavismo hay gente que es inclemente y dice, mira estos ladrones y no sé qué más. Sí. Pero cuando tú sacas algún caso de corrupción que al menos colateralmente toca a un dirigente por el que tienes alguna debilidad o por el que tienes alguna simpatía, dice, no, pero con él no te metas porque el enemigo está enfrente. ¿Qué nos pasa allí, Samuel? Bueno, el asunto es del fondo cultural. Uh-huh. Es un poco aquello que decíamos otra vez, es del doble código, uh-huh. Del doble código, no doble discurso, bueno, doble código. Uh-huh. Le critico a aquel, pero con envidia. Es decir, si a mí me hubiera tocado estar en eso, oye, pero claro, ese no, a mí sí. A mí, no es que te moleste el hecho, es que te molesta no estar siendo partícipe del hecho. No, exactamente. No estar en la manguanga. Entonces, pero eso viene profundamente del fondo cultural del no trabajo en Venezuela, de la falta de cultura del trabajo en Venezuela. No trabajar, sino cultura del trabajo. Así como no tenemos tampoco cultura de renta. Entonces, vivimos de la recolección. Y entonces, a nivel político, tenemos el empresario y el caudillo. Entonces, el empresario te puede decir, bueno, la gente quiere trabajar, bueno, vamos a trabajar. Ay, pero yo no quiero trabajo, yo lo que quiero es que me den algo por algún sitio y tal. Y entonces el caudillo dice, quieren privilegios, quieren cosas, vengan conmigo, uh-huh. Ya verán cómo está. Entonces, y eso es lo que se aplaude, no se aplaude lo otro, no se aplaude el trabajo, se aplaude el privilegio. Uh-huh. Es decir, aquí no hay participación ninguna. Yo averigüé todo eso en 1991, en la Venezuela esquizofrénica, en un libro de Milene de Sardi, que fue ministro de, no me acuerdo de quién, de Luis Herrera, creo que fue, que era de Tobar, allá del estado Mérida. Entonces, Venezuela esquizofrénica, no hay participación. Aquí hay el modelo normal que se dice es participación y exclusión. No, en Venezuela no hay participación y exclusión. En Venezuela hay privilegio y exclusión. El privilegio es el que genera la exclusión, porque si no, no hubiera privilegiados. Si estuvieran todos participando, no hubiera excluido. Entonces, eso es lo que se aplaude en el Fondo Cultural venezolano. Uh-huh. Y por lo tanto, el que pueda agarrar, que agarre. Has estado tanto tiempo en el gobierno y has salido tan pobre. Eso no es aplaudido, más bien es vituperado. Uh-huh. Así me decía Manuel Rafael Rivero, que yo lo entrevisté para el libro de la élite venezolana. Uh-huh. Me decía eso, tan grande que has sido y tú lo has hecho tan bien y has salido y no te has aprovechado. En Venezuela, cuando decimos aprovechado, es la forma del vivo, de la viveza. El que no se aprovecha no cumple con la cultura. Uh-huh. Y tienes que aprovechar la cultura, eso es lo que es aplaudido. Aunque después el que no ha podido hacer eso, como decíamos antes, el improvisado que no tuvo suerte, pues le tiene envidia y le critica, aunque le critica, pero con envidia. Vamos a ir a la pausa comercial, Samuel y Daniel, y volvemos con más de este programa especial con Samuel Hurtado. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, amigas y amigos, continuamos con esta interesante conversación con el profesor Samuel Hurtado, de quien hablamos como siempre de lo humano, lo divino, de lo que es, lo que no es, de lo que la gente cree que es y no es, y de lo que es y no cree. Porque esa es la otra, ¿no? Samuel, que es, yo me hago siempre esta pregunta. ¿No será nuestra tolerancia a la corrupción una muestra de que de verdad la sociedad venezolana es profundamente corrupta? Bueno, ahí hay una cosa interesante. El modelo es recolector y ladrón. Culturalmente es recolector y esa es nuestra vida y eso es lo que disfrutamos. A como sea, tú agarra lo que está mal puesto, como se dice, y tú no puedes dejar algo por ahí porque alguien llegará. Y cuando decimos ladrón es por la sociedad, es por la ley. Entonces, pero nosotros en Venezuela entendemos las dos cosas. Por lo menos entendemos ladrón y como pensamiento y lo denegamos, ¿no? Concha, no un ladrón. Pero en términos de la sociedad, de la ley, del cumplimiento de la pena y cosas de esas. Pero vivimos profundamente la recolección. El que ponga, déjame cerca para yo poder meter la mano, para yo recoger. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el libro mío de la identidad es, imagínate cómo se titula, La identidad a contraluz. Y no es a trasluz, es a contraluz. Cómo la sombra de la ley, la sombra de lo ladrón, hace, diríamos, esclarecer, traer a luz, profunda luz, lo de la recolección, el ser conuquero, ¿no? Uh-huh. O al revés, yo pongo la luz, ensombrezco la recolección y recoger, ¿no? Y saco a luz el ladronismo, y entonces se ve perfectamente que tú eres un ladrón y no es un recolector. Y por lo tanto entra la moral. Y eso es lo que nosotros denegamos como cultura. Yo no soy ladrón, aquí nadie es ladrón.
Yo lo único que hago es recoger lo que está mal puesto, lo que veo a tono, lo que... Son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Exacto. Una bonita y una más fea. Exacto. Que alternativamente van emergiendo. Eso lo sabemos, lo manejamos perfectamente bien los venezolanos. Pero lo que pasa, ¿qué ocurre? Que hay una distancia muy grande, como el decir y el hacer, entre el recoger y el recoger como ladrón, ¿no? Uh-huh. Y entonces, entre lo permisivo y lo tolerante. Lo permisivo, que es la cultura, y la tolerancia, que es lo social, ¿no? Porque el venezolano no es tolerante, es muy permisivo. Pero nosotros confundimos todo eso. Y entonces, en esa confusión, jugamos a ganador, siempre es a ganador, y nos llevamos la recolección. Uh-huh. Y ensombrecemos y oscurecemos el ser ladrón, el ser tolerante, el que nos casamos, cuando en realidad no nos casamos, sino nos juntamos. Y así todas las Hay un asunto que yo quisiera introducir. No sé, aquí está con nosotros también un pupilo de Samuel, nuestro amigo Miguel Palau. Eventualmente seguro nos va a dar sus pareceres sobre estos temas. Pero hay un asunto que me preocupa a mí mucho, y se lo he planteado a Daniel en algunos programas, que tiene que ver con la tradición cultural venezolana en términos de expresión Venezuela de Occidente. Porque Venezuela es, y bueno, y esto lo hablamos en algún programa, Samuel, Venezuela decía... este autor Briceño León era Briceño Guerrero, que Venezuela no era, como América no era más que una expresión de la Segunda Europa, que no eran una autonomía realmente existente, sino que eran una expresión en este lado del mundo de Europa. No eran más que eso, claro, con sus modos y sus cosas, pero en el fondo eran eso. Y eso es Occidente, Europa es Occidente. Y todos los valores que religiosamente, culturalmente, económicamente pueden expresarse allí. En cuanto a capitalismo, quizá la primacía de la religión católica, digamos, la cultura, cierta cultura inacabada quizá, pero democrática al fin, la democracia siendo una expresión plena, sobre todo en Occidente. Y lo que está ocurriendo me preocupa porque hay como una especie de anomalía que se trata de introducir de unos años acá en Venezuela, y es una especie de lazos de amistad con países del mundo árabe. Y entonces tú ves a Maduro, que ahora es súper pana de un señor como Erdogan, que era un fundamentalista islámico. Lo que pasa es que, bueno, luego se remozó y logró tomar el poder en Turquía, y que ya no es quizá eso, pero todavía tú tienes esas cosas latentes. Lo ves con vinculaciones con Irán, y eso lo tuvo mucho Chávez con Ahmadinejad y todo este tipo de cosas, que es algo como contra natura, Samuel. ¿Por qué se trata de romper esa vinculación con Occidente y se nos quiere llevar al otro lado? ¿Es por mero objeto de permanencia en el poder de estos señores? ¿O hay allí verdaderamente un intento de ruptura cultural serio en Venezuela? Yo creo que una cosa es la ideología y otra cosa es la cultura. Uh-huh. Esta gente opera, y ese es el asunto del pueblo venezolano, ¿no? Uh-huh. Que se deja seducir y le gusta que se les seduzcan. Y es destructivo y es desordenado, y eso va a favor de esta gente que está en el poder, de lo que llaman ellos su revolución. Esa es la cultura, y la revolución venezolana ha jugado a eso como a favor del viento, a favor de la corriente, como se dice. Y eso se ha aprovechado para mantenerse en el poder como ideología, y con el aprendizaje de mentir y mentir, que es toda la enseñanza de Lenin y Fidel Castro en adelante. Uh-huh. Y para hacer el juego dentro de Occidente con estos regímenes que son autoritarios, fundamentalistas de tipo musulmán. Uh-huh. Y entonces, bueno, para mantenerse en el poder, vamos a ver hasta dónde les llega, uh-huh, y cómo se manejan. Pero no rompen con la cultura. Es muy difícil romper con la cultura venezolana. Y más el venezolano, que también es fundamentalista primario por su narcisismo. Porque el venezolano aparenta, cuando salimos ahora en la emigración, como recolectores, uh-huh, somos los primeros que recogemos los últimos inventos que han producido los otros, los de fuera, en lo que sea, en maquinitas, como en santos, como en lo que sea. Uh-huh. Y sin embargo, el gran cordón umbilical venezolano es profundamente narcisista por familia,
por ese apego con la mamá, su dependencia profunda de la mamá. Pero no hay una ruptura cultural de fondo, ¿no? No hay una cultura cultural. No hay una ruptura. No hay una ruptura. No hay una ruptura. Fíjate la cantidad que nos decían ayer de paquetes y cosas que están enviando los venezolanos de Madrid a Venezuela. Eso es impresionante, inmensamente grande, ¿no? Es decir, pero la vinculación con el ombligo del país. Pero no el ombligo con el país, con el ombligo familiar de la madre. La familia aquí es la madre, no el padre. Pero precisamente pero entonces a eso me quería no es referir, con el Samuel. país. Ojalá fuera Samuel. con el país y quisieran y estimaran a Venezuela Sí, como debiera ser. Daniel, adelante. Sin duda. Fíjate que cuando hablas del rol de la madre y todo eso, resulta ser que este año también hemos visto, creo que se ha disparado el asunto, de hecho, un tema y un caso o una situación que de alguna manera contraviene todo lo que establece nuestra sociedad en cuanto al rol de la madre, que la familia es prácticamente la madre, como tú lo has dicho, pero estamos viendo cada vez más casos de bebés recién nacidos abandonados y de niños en estado de abandono en la calle porque sus madres se desentienden de eso, inclusive algunos hasta se van del país y dejan los muchachos botados. Hasta eso se está derrumbando en la sociedad venezolana. Ay, tocaste un punto muy interesante, porque ahora, y es más, lo estás diciendo, yo hacía esa observación en carnavales, en la playa, cómo la madre quiere tanto a su hijo y tal, que le permite hasta las barbaridades que se le ocurran. Y entonces conseguimos en las playas de venezolanas, en los carnavales, por ejemplo, cuando hay pues niñitos perdidos, y lo mismo ocurre eso, porque la cultura venezolana, la madre, es que hay que analizarlo bien todo eso, es una profunda dependencia con el hijo, y el hijo con la madre. Pero eso no quiere decir que haya una responsabilidad social sobre eso. Y la cultura venezolana es de mucho desorden, de desidia, de abandono, que cuando no le cuadra a la madre como debe ser el hijo, por lo que sea a nivel social, tiene la capacidad de abandonarlo. Y eso es una profunda tragedia para la madre, pero al mismo tiempo ella lo acepta como diríamos, como resultado cultural. Acuérdate como una de las cuestiones, un modelo también de complejo, es el compromiso y la complicidad. Nosotros decimos compromiso y lo que hacemos es ser cómplices. Muy distinto, ¿no? El compromiso implica responsabilidad, la complicidad implica manguangua, es decir, que irresponsabilidad, es decir, componendas, ¿no? Componendas. Entonces, con el hijo también puede pasar lo mismo. Y entonces eso se ve profundamente, como tu misma expresión lo dice, Daniel, que eso es inaudito en la cultura venezolana, que es una cultura de la madre y por lo tanto del hijo. Entonces, fíjate el desastre a que nos llevamos, a que estamos expuestos en Venezuela. También de cara a nuestra cultura, hasta diríamos todavía retroceder hasta antes de la madre, cuando la madre es una figura tan primitiva, igualito que el macho, ¿no? Es lo mismo que también decir que hay tanto femicidio. Los periodistas a veces nos meten gato por liebre. Vamos a ir a Samuel, antes de continuar con ese tema, vamos a ir al corte comercial. Tenemos que hacer la pausa en este momento y volvemos con más de Samuel Hurtado hoy en Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto.
y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, y vamos a pasar de Samuel, que dejó este tema tan polémico, este tema de amén de que Venezuela es una cultura, o que prima la cultura matrisocial en Venezuela, y la madre y esa relación con el hijo tienen tanta importancia en nuestro hacer cultural. Vamos a pasar con nuestro otro invitado el día de hoy, que sin querer queriendo está con nosotros acá, es Miguel Palau. Miguel, sobre este tema de la matrisocialidad y quizá esa puesta en cuestionamiento que introducía Daniel a raíz de un suceso que puede parecer muy circunstancial, pero que parece que se está repitiendo mucho: abandonar a niños en la Venezuela actual, quizá por el estado de precariedad que está en la economía, donde parece que la irresponsabilidad comienza, esa irresponsabilidad a la que alude Samuel, comienza en el mismo hecho de la concepción del niño. Aquí se traen niños al mundo como si se trata de tener una nueva mascota en la casa o algo así. Incluso la irresponsabilidad tiene nivel de Estado, porque aquí el señor Chávez y Maduro, creo que lo ha hecho también recientemente, han diseñado misiones y programas sociales que premian a las madres que traen niños al mundo como si traer perritos o gaticos al mundo se trata, y te dan un bono, que es un bono que es simbólico a final de cuentas, porque se nota que el que lo diseña no sabe ni cuánto vale un paquete de leche, ni cuánto vale un paquete de pañales, ¿no? Pero ese tema, Miguel, bienvenido a Y así nos va. Muchísimas gracias, Daniel, Neomar. Un placer estar aquí junto al profesor, al maestro Samuel Hurtado, quien concede este espacio para compartir con ustedes. Al igual que Samuel, soy antropólogo, pero no tan bueno como Samuel Hurtado, ¿no? Es mi maestro. Una respuesta dentro de las interpretaciones que uno puede dar, Neomar, es que al gobierno le es conveniente mantener la cultura. Y mantener la cultura significa de alguna forma conservar el desorden en pleno. Tener el desorden de la cultura es lo que bien Samuel llama un proceso de orden regresivo. Y la regresión básicamente es esa cantidad de problemas que desorientan al venezolano hacia la resolución de los problemas, ¿no? Y Venezuela entonces se convierte un poco lo que señalaba Cabrujas, y aquí le echo una broma a Daniel, ¿no? Lucinchi, cuando robaba el dinero, no le echaban la culpa a Lucinchi por robar dinero, ¿no, Daniel? Se lo echaban al amante de Lucinchi en su momento. Es decir, sí, decían que era la barragana la que se robaba. Que había sido seducido por la amante de turno, ¿no? Es decir, así funciona la cultura en Venezuela. La cultura es aquella que nos permite ir en una dirección en estos momentos en la que el gobierno tiene la posibilidad de manejar la gran mayoría de las personas dentro del país. Sea positivo o sea negativo, cualquiera de los polos funciona de la misma manera. No hay una construcción de orden social para el mejoramiento de las condiciones del venezolano, ni para la construcción de un país, ni para la construcción de sociedad, a menos que haya una resistencia de una política o de un político responsable, que es el actuante de quien debe ejecutar las acciones de lo social,
no de lo cultural. A ver si me explico. Samuel Hurtado. Lo social, en el caso del político, es la responsabilidad ética de llevar a cabo un proyecto de país que no se está llevando a cabo. Estamos en un momento histórico discursivo, mitológico, fabulado. Todo lo que se dice es un engaño o una mentira, porque no avanzamos en ninguna dirección. Ayer, por ejemplo, yo escuchaba a una de estas personeros del gobierno diciendo que 19 millones de venezolanos se encontraban visitando la página web de Patria. Entonces, mire, estamos en una situación bien grave porque hemos metido a casi o más de la mitad del país en un estado de absoluta pobreza y de codependencia del gobierno. Y la codependencia es nuestra cultura. Codependemos por la familia porque se nos enseña de esa manera culturalmente a actuar sobre la vida. Ese es nuestro mecanismo de interpretación del mundo. No ser independientes, que es la ciudadanía, sino ser codependientes de alguien. Y allí viene la actuación importante del cacique. Siempre seremos codependientes en tanto necesitemos a alguien que nos dé dirección. Oye, qué interesante esto, Miguel. Daniel, te dejo el privilegio de la última pregunta. Yo creo que para Miguel o para Samuel. Para ambos. Para ambos. Si da chance para los dos. Para ambos la pregunta es la siguiente. Nosotros, ustedes nos sienten cada vez que revisamos Venezuela que la cosa se pone peor. Samuel, arrancamos contigo. Claro, ese es el asunto regresivo. Es decir, como no tenemos bien planteadas las cosas a nivel de proyecto de sociedad, todo lo que hagamos es improvisado y no atinamos con el foco del problema. Entonces no sabemos diagnosticarnos. Entonces ni los mismos intelectuales venezolanos, como decía Urbaneja Blanco, el padre de Diego Urbaneja, que el venezolano solo piensa hasta la mitad. Entonces se quedan en la mitad del problema y no avanzan, porque avanzar es meterse en la cueva del inconsciente, que es la que no aceptamos, porque vivimos como somos, pero no aceptamos como somos. Y avanzar, Samuel, Miguel en este caso, es reconocer el problema, y reconocer el problema a veces da miedo, y afrontarlo más miedo todavía. Ese es el problema más grave del venezolano en relación a desconocerse a sí mismo. Yo lo comentaba con Samuel Hurtado de alguna manera, Neomar y Daniel. El venezolano está en la sombra en este momento. Y la sombra es lo peor de sí mismo, pero no reconocido por sí mismo. Entonces, si no tenemos un diagnóstico de aquello que somos en lo peor de nuestros momentos en la vida, jamás tendremos la capacidad para poder salir adelante. El venezolano en estos momentos necesita la fuerza última que tiene, que es la esperanza. No suena científico esta respuesta, pero es un motor importante dentro de la psique del venezolano. No perder la fuerza, no perder la esperanza y continuar en una lucha seria, organizada, responsable con los políticos que vengan con el momento de forma planificada. Hay que hacer nueva política en Venezuela sin los políticos viejos. Bueno, estas eran las palabras de Miguel Palau. Daniel. El remate ha sido espectacular. Les agradecemos muchísimo a nuestros grandes amigos Samuel Hurtado y Miguel Palau por habernos acompañado en este programa especial. Les pedimos por favor que ojalá el año que viene podamos tener más conversaciones como esta. Y a ustedes, amigos, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y les pedimos por favor que estén con nosotros en una nueva oportunidad. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM. RCF.